Estoy feliz que estén aquí. Esta es la reseña del Antiguo Testamento y estamos en el libro de Génesis. Continuando, soy Roland Depew, tu instructor, y estoy feliz que estés con nosotros, que podamos tener compañerismo en esto, en esta mañana. Vayamos al Señor mientras empezamos. Padre, te damos gracias por tu bendición y tu bondad en nuestras vidas. Te agradecemos por tu fortaleza y paz que traes a nuestras vidas. Venimos esta mañana sabiendo que sin ti no podemos hacer nada, que todo lo que tú has provisto para nosotros, te agradecemos porque nos has dado la palabra y vamos a estudiarla y esta mañana mientras tú nos guías en nuestras vidas y abres nuestros corazones y mentes a ti en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos discutido varias teorías de la creación en las distintas áreas. En la semana pasada hemos hablado acerca del hecho que no entendemos completamente todas las cosas que estaban sucediendo ahí. Aceptamos mucho de ello por fe. Y lo que sucedió en el jardín del Edén es que Adán aceptó todo lo que Dios le dio y empezó a operar bajo esa suposición y ese entendimiento. Entonces lo que vemos en el proceso de todo esto de Adán y Eva, empezaron a experimentar la vida en esta tierra y como resultado de lo que vemos ahí, nosotros entendemos que fueron tentados y cayeron de la gracia de Dios. Y Dios pregunta: Adán, ¿dónde estás tú? Es la primera pregunta que Dios hace. Es la primera pregunta que se ve en la Escritura, es la que hace Satanás. Y dice: ¿no crees realmente que vas a morir? Pero Dios le dice: ¿dónde estás tú, Adán? Y eso indica que hubo una ruptura en su relación. No tenemos ninguna dificultad en entender esto. Y la solución del hombre para esa ruptura, cuando Adán supo que algo cambió en su relación, su solución fue coser hojas de higos. Eso es la manera como trató de solucionar el problema. Él reconoció que ellos necesitaban una cobertura entre Dios y el hombre. Entonces, él cosió hojas de higuera, pero no era una buena solución, ¿o era así? Entonces, la solución de Dios, y vamos a saltar aquí a la historia, la solución de Dios era diferente. Dios tomó pieles de animales y proveyó cobertura para ellos. ¿Eso qué hace para nosotros? Eso hace un pensamiento y entendimiento que empieza aquí. Requiere un sacrificio y el derramamiento de sangre para volver a tener una relación con Dios. Una relación con Dios. Y así que Adán supo que tenía que restablecer su relación con Dios. Entonces venimos a este pensamiento básico que resume todo esto, y que los esfuerzos del hombre son inadecuados, que tenemos que venir a un sacrificio expiatorio. Y eso siempre va a ser verdad. Entonces, a través de toda la Escritura, esto viene a nuestras mentes. Dios pone el precedente. Entonces nosotros sabemos, viendo de nuestra perspectiva, vemos en regreso hacia esa situación. Es obvio, Jesucristo murió por nosotros y esto era un tipo de del sacrificio que Jesús iba a hacer. Y todo esto vemos claramente como cristianos y creyentes en esto. Pero el mundo no lo ve así. Y el resto de las personas que vivieron en las edades, no siempre vieron esto. Dios tiene que abrir nuestros ojos. Esta es una de las razones por las cuales tenemos problemas haciendo entender a otras personas y haciendo entender la Escritura. ¿Cuántos de ustedes entendieron esto antes de ser salvos? No lo pudimos, no entendíamos antes de ser salvos. Es una de las cosas que tienes que experimentar. Ese antiguo predicador que dijo: es mejor experimentar lo que te lo cuenten.
Entonces tienes que experimentar estas cosas en lugar de hablarlas. Mientras miramos hacia atrás, vemos cómo Dios hizo esto. Ahora, las siguientes historias que continúan verifican lo que Dios estaba enseñando. Vayamos a Génesis capítulo 3 y veamos un poco de estas historias. Tenemos gran material que correr esta mañana y cubrir, pero Dios verifica esto y quiero que tú veas estos pensamientos. En Génesis 3:22, la escritura dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Unas frases aquí quiero que pienses tú. El hombre se ha convertido como uno de nosotros. Entonces, nos hemos convertido como Dios. Hemos sido creados a su imagen, porque ahora conocemos el bien y el mal y entendemos como Él entiende. Entonces entendemos el bien y el mal. Y después de que lo menciona, dice: ahora, por esa razón, que no alargue su mano y no viva para siempre. Yo tengo que cambiar algo. Quiero moverlo de esa situación. ¿Qué sabía Dios? Que si ellos comían del árbol de la vida, y probablemente ellos iban a coger de su fruto y vivir para siempre. Y si vivían para siempre, en el estado en que estaban, ¿cómo quedarían? Separados de Dios por toda la eternidad en ese estado. Ellos estaban separados de Dios. Y si Dios hubiera permitido al hombre que esté en el huerto y viva para siempre, en ese estado de caída, nunca hubiera restablecido su relación con Dios. Pero en lugar de eso, yo tengo otra manera. Y Dios era misericordioso con el hombre, porque le negó acceso al árbol de la vida y cerró el jardín y le permitió al hombre que encuentre otro camino a restablecer su relación con Dios. ¿Ven eso? Decimos, Dios debería haberlos dejado ahí en el jardín del Edén, porque todos estaríamos permanentemente separados del Señor. Tendríamos pecado en nuestras vidas y viviríamos eternamente en pecado. Entonces tenemos que venir y regresar de la manera que Dios intentó. Continuemos con la historia. Veamos el siguiente incidente. Tenemos aquí dos hijos que han nacido, y Caín particularmente, vemos, ignoró el precedente de Dios. ¿Recuerdan que ambos trajeron ofrendas al Señor? ¿Cuál era la ofrenda de Caín? Era el fruto de la tierra, y la ofrenda de Abel era un sacrificio de sangre. Caín trajo, aunque él sabía ese precedente, Caín trajo una ofrenda sin sangre. Entonces tú dices, no parece justo, pero él entendía esto, lo que estaba sucediendo aquí. Y aquí es claro lo que las escrituras en el Nuevo Testamento enseñan, en Hebreos y otros lugares. Y él trajo el trabajo de sus propias manos, el fruto de la tierra que ya había sido maldecida. Dios habló en capítulo 3 a Adán y Eva, y él maldijo la tierra. Y iba a haber trabajo y todas las cosas que iban a venir con ello. Entonces Caín, ¿qué hizo? Ignoró el precedente de Dios, y Dios no vio con complacencia su ofrenda, porque él sabía mejor. Y la escritura es muy clara aquí, que Caín debería saber mejor acerca de esta situación. Ahora, mientras nosotros nos movemos y continuamos en la historia, estoy cubriendo aquí rápidamente ciertas cosas, y si seguimos, tenemos todo un mar de preguntas que viene.
y eso las podemos dejar para más tarde. Y vamos a hablar acerca también del diluvio. Una de las preguntas que siempre viene, ¿de dónde tuvo Caín su esposa? Hay muchas explicaciones e ideas, pero la más razonable de todas ellas que están es que típicamente en la genealogía del Antiguo Testamento mencionan a los hijos, no a las mujeres. Perdón, damas que están presentes aquí, yo no escribí así, pero dejaron de lado a las mujeres y nacieron otras personas que nacieron mujeres, pero no sabemos exactamente. Entonces, él no se casaría con su hermana, ¿o sí? Genéticamente eran tan puros que no tenían problemas para reproducirse, o miembros cercanos de la familia. Esto es por las razones genéticas, y la genética de ellos era tan pura. Y eso es frecuentemente se ve en el Antiguo Testamento, que se casan con primos hermanos. No tenemos aquí todos los problemas que tenemos en la actualidad. Los genes eran tan puros en esta época de la historia. Si tú quieres entender eso, tienes que ir a una clase de biología. Pero aquí al menos te doy esta información. Entonces, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Y las cosas se desarrollaron así, en esta situación. Quiero que veas este cuadro que te he dado, donde habla acerca de las genealogías y las vidas de estas personas. Yo no voy a preguntar el orden de todas las genealogías. No quiero que recuerdes cuánto tiempo vivieron. Pero lo que quiero que veas tú en este cuadro de las genealogías y de los términos de vida, y aquí era la vida estimada, y nos da una idea. ¿Cuántas generaciones estaban viviendo en el mismo tiempo? Por ejemplo, cuando Noé nació, si tú ves a través de la página, todos estaban vivos con excepción de Adán. Entonces podían ellos conocer a toda la familia. Eso no es típico de lo que estamos acostumbrados. Entonces, porque se sobreponían los términos de vida de cada uno, hay mucha certeza acerca de la evidencia histórica, cómo era dicha la historia y toda la información que tenemos. Y veamos que la concentración del árbol genealógico, y esto es escritural, solo aquellas personas que están en la voluntad de Dios, el linaje de Dios. Entonces, mientras continuamos a la tercera parte de la página, ahí hay una línea que dice el diluvio, y ahí vemos, ahí cortamos con las familias, y tú puedes ver un cambio definitivo de lo que sucede. Y todos los cambios, Noé y su familia viviendo ahí. Quiero darles esta información para hablar acerca del diluvio. La historia del diluvio no es solo una historia bíblica, es una historia universal. Casi cada cultura y civilización antigua que tiene su origen en esos tiempos, tiene una historia del diluvio. Y en medio de la historia tiene un Salvador, un hombre que construyó el barco y sobrevivió el diluvio. Entonces no es una historia que está en nuestra literatura, sino que se remonta a las explicaciones de varias otras culturas. Por ejemplo, los babilonios tienen la historia llamada la epopeya de Gilgamesh. Y en esta epopeya nos cuentan cómo la tierra fue inundada. Y es muy similar a la historia que tenemos aquí. Entonces, podemos decir, ¿la han copiado de nosotros o qué? Ellos la han experimentado. Ellos vivieron en esa época. Lo que esto nos dice es que nosotros no somos los únicos que hemos venido con esta idea, que hemos hecho esta historia. No es un mito, es una historia universal que nos da más credibilidad que hubo un diluvio. Ustedes conocen la historia del diluvio.
pero pongámoslo en perspectiva, en cosas comunes. Génesis 6:15 dice que el arca tenía 300 codos de longitud. ¿Sabes cuánto es un codo? Es como 45 centímetros. Entonces, el codo original era la distancia entre el codo y hasta la punta de los dedos. Esa era la medida. Y el cubo era la distancia desde tu codo hasta la punta de tus dedos. De esta manera. Entonces podíamos medir y volvíamos a medir. Entonces es la manera como ellos medían los codos. Eso era típico, porque la mayoría de las personas tienen esa misma distancia. Por si acaso podía haber una persona que era grande, que tenía brazos más largos, pero eso es lo que es un codo. Entonces es la distancia del codo a los dedos. Entonces, 45 centímetros. Entonces, 300 codos. Es un arca que tiene 137 metros. Es como una cancha y media de fútbol de largo. Para ponerlo en una perspectiva más familiar a nosotros. 137 metros. Para darnos una perspectiva, el Mayflower que trajo a los peregrinos de Inglaterra tenía 27 metros y medio de largo. Entonces, puedes comparar ambos. Entonces, si ya nosotros avanzamos más y nos ponemos más avanzados en los barcos, el barco de comercio típico que tenemos ahora, al principio de la historia de América, tenían como 70 metros hasta el siglo XX, que se construyen naves más grandes que el arca. Este es una nave grande y tiene varios pisos que están descritas ahí y es lo suficientemente ancha y alta. Y muchos expertos nos dicen que las dimensiones y las proporciones eran ideales para poder balancearse en medio de tormentas. Entonces no es algo tremendo como Dios pudo enseñarle a Noé a hacer, y tomó a Noé unos 100 años desde que el tiempo que el Señor le dijo que lo haga, antes del diluvio. ¿Puedes imaginar eso? Está construyendo sin herramientas hidráulicas, ni sin tecnología moderna. Él está construyendo algo que Dios le ha mostrado construir y está tratando. Aquí hay un hombre que tiene 500 años. ¿El Señor no pudo encontrar a alguien más joven? Pero lo que Noé pasa 100 años, no solo construyendo, sino también testificando, diciéndole a las personas, tratando de que las personas entiendan lo que Dios iba a hacer en todo este proceso, en todo lo que está involucrado acá. Y nos muestra mucho que pensar. Ahora, la Biblia dice que Noé y su familia entraron en el arca y Dios cerró la puerta. Dice también que estuvieron en el arca 7 días esperando que empiece el diluvio. Entonces no solo tienes que tener todos los animales ahí y toda la familia, tienes que tener la suficiente comida y provisión. Hay otros problemas logísticos viviendo en el arca con esa variedad de animales. Y yo no voy a ver cómo sería el olor ahí. 40 días y 40 noches llovió. Y luego se puso la cosa peor. Entonces, ¿tú puedes imaginarte cuánto tiempo estuvieron en el arca? ¿O quién sabe? 40 días, 40 noches. No, estuvieron mucho más largo que ahí. Eso es lo que duró el diluvio, la lluvia. La escritura dice, hasta que acabó de llover y las aguas subieron y todas las cosas que estaban ahí. Entonces, más allá, mientras tú ves lo que está sucediendo, las lluvias duró
40 días, pero las aguas estuvieron ahí por casi más de un año. Estuvieron un poco más de un año. Y no voy a tomarme el tiempo para probar eso, pero lee los capítulos 8 y 9 de Génesis y vas a ver cómo describe aquí el calendario hebreo que tiene 30 días cada mes, y aquí describe los meses que estuvieron ahí y lo que estaban haciendo cuando el diluvio estaba ahí, y los detalles están en esos capítulos. En el capítulo 8:1 hay una frase maravillosa y dice: se acordó Dios de Noé. Noé quizás estaba preguntándose si quizás Dios se había olvidado. Dios, ¿sabes dónde estoy? ¿Tú te das cuenta que has inundado esto? Estamos aquí nosotros, estamos flotando. Y la Escritura dice que las aguas empezaron a disminuir y aterrizaron en el monte Ararat. Y aún después de que aterrizaron, pasó bastante tiempo antes de que hubiera la suficiente tierra seca y ellos salgan del arca y comiencen a hacer como Dios les instruyó hacer. Quiero que vean la expectativa de vida. Después del diluvio, disminuye la expectativa de vida. Hay muchas ideas y conjeturas acerca de esto. Entonces, en lugar de vivir 800 y 900 años, las personas vivían menos tiempo. Y después, viviendo algunos más allá de los 100 años. Entonces, vemos cómo disminuye. Una de las cosas que está sucediendo aquí en estas expectativas de vidas más cortas en Génesis, el diluvio cambió la tierra. No solo cambió la tierra, sino la atmósfera. La Escritura nos sugiere que antes del diluvio no había lluvia, que Dios regaba con rocío y vapor, y la atmósfera era tan rica en humedad. Había una manera diferente. Y luego, después del diluvio, vemos una manera diferente. Y hay una diferencia de cómo está la atmósfera constituida. El aire, el oxígeno y la cantidad de humedad en el aire. Cambió la atmósfera y lo que está en el aire. Hay la posibilidad de que varios cambios se generaron en esa época y con la expectativa de vida en las personas. En la escritura de Moisés, en el Salmo 90, verso 10, dice: los días de nuestra edad son 70 años. 70 años. Y dice: y si en los más robustos son 80 años. Y nos sugiere que Dios ha limitado la expectativa de vida de 70, 80 años, aunque Moisés vivió más allá de eso, y otros, Josué, Caleb, vivieron vidas largas sirviendo al Señor. Mientras tú ves esto, quiero que veas los cambios y las diferencias ahí. Y la siguiente historia que tenemos, después de las genealogías y las naciones se desarrollan, vamos a la Torre de Babel, al principio de las naciones. Quiero que veamos rápidamente ahí la segunda página de tus fotocopias, ahí cómo son esparcidas las naciones. No quiero que te acuerdes de memoria todo esto, sino que veas cómo estas naciones son nombradas bíblicamente. Los nietos, bisnietos, tataranietos y las naciones que ellos son los padres de ellas. Y sigue todas las partes de la familia y los nombres que están ahí. Si tú te familiarizas con estos nombres y con estas familias, vas a tener un entendimiento más amplio no solo de la Escritura, sino en muchos casos de las genealogías históricas en el mundo. Unos nombres
Por ejemplo, Misraim. Los profetas hablan de Misraim y se refieren a Egipto. Tienes que saber. Eso es lo que está en la mente hebrea. Y esa es la familia. Y para nosotros no es familiar, pero para nosotros va a ser más familiar si entendemos estos términos. Por información te va a ayudar a entender todo esto. Otra de las cosas que sabemos acerca de la Torre de Babel es en esa región. En esa región, la Biblia describe como los llanos de Sinar, en lo que llamamos nosotros lo que es ahora parte del Medio Oriente, lo que sería hoy día Irak y parte de Irán, donde está Babilonia. Babilonia viene de Babel, la Torre de Babel, y hay un intento ahí de construir una torre hasta el cielo. ¿Se acuerdan que querían alcanzar ayer? Hubo un chiste que hicieron unos amigos del Instituto Bíblico que estaban en construcción. Uno dice, ¿qué estás haciendo? Estamos construyendo una torre. Queremos ir al cielo. Y el cielo está ahí arriba. Entonces están actuando así como constructores y construyendo la torre. Muy bien, está bien. Pero la tierra va a rotar. Sí, está bien. Entonces esta noche, ¿todavía Dios estaría ahí arriba? Entonces, y se empieza a rascar su cabeza. Estamos tratando de ver maneras de cómo llegar a Dios. Ese es todo el tema en la Torre de Babel. ¿Cómo llegamos otra vez a Dios? Y están haciendo estas cosas. Los antiguos babilonios, los sumerians que vivían en esta región del mundo, hacían esto frecuentemente, porque tenemos evidencia arqueológica que construyeron muchas torres. Las zigurats, Ziggurat, era como un templo y era una construcción central en la comunidad. Y una ziggurat tenía forma de pirámide que era plana en la parte superior. No era como pirámide, pero tenía una forma piramidal con una base plana ahí arriba. Entonces, en estos llanos en Mesopotamia estaban buscando y construyendo y estaban tratando de ver más arriba. Eso era típico en esas comunidades y los arqueólogos han encontrado esas evidencias. Aparentemente alguien dijo, vamos a construir una que es más grande que cualquiera que se haya construido. Vamos a encontrar a Dios. Y Dios les dijo, no, no es la manera de llegar a mí. Y los confundió sus idiomas y los dispersó. Sabemos de la evidencia bíblica que la concentración viene a Sem, a uno de los hijos de Noé. Y de ahí viene Taré y luego Abraham. Al final del capítulo 11 de la Torre de Babel y de las genealogías, vamos a concentrarnos en la familia de Abraham. ¿Te acuerdas que hemos hablado acerca de Génesis? Es el libro de los comienzos. Y este es un comienzo con Abraham, un otro comienzo. Vamos a comentar un poco acerca de lo que hizo Abraham. ¿Por qué Abraham decidió irse de Ur de los Caldeos? Dios le habló a él claramente y le dijo, Abraham, vete de tu tierra. En Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, esto es tiempo pasado. ¿Por qué es tiempo pasado? Porque vamos al capítulo 11 al final, que Taré tomó a su hijo Abraham y a su nuera y salieron con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y Taré ha debido oír de Dios también, porque salieron de ahí para ir a la tierra de Canaán.
Entonces, ¿cuál es la frase, la última frase que dice que se pararon en Harán? Entonces Taré quizás decidió no terminar el viaje y empezó a ir a Canaán. Entonces Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Regresemos un poco. Doctor Shalom Paul, que enseña en la Universidad Hebrea en Jerusalén, y nos dio una cátedra acerca de estos antecedentes. Y este era uno de los pensamientos que él compartió con nosotros, hablando acerca de la situación que era inusual. Y perdimos esto porque Ur, la parte baja, lo que hablamos de Babilonia y de Mesopotamia, era el área más desarrollada en todo el mundo. Si tú ves el mapa que te he dado ahí en la segunda página, el área que empieza del Golfo Pérsico hacia el Éufrates y el Tigris y continúa hacia abajo yendo por Egipto, y esa ruta de comercio que Abraham salió, esa es la parte más fértil. Las mayores civilizaciones del mundo crecieron ahí, una en Egipto y otra en Mesopotamia. Y Abraham está viviendo en este punto en su vida en una de las civilizaciones más desarrolladas del mundo, y Dios le dice: sal, sal. Entonces, ¿por qué quiero dejar este lugar que es tan bueno y tan cómodo? ¿Por qué voy a hacer otra cosa? Imagínate conmigo por un momento. Regresemos en tiempo. Ur no es una ciudad primitiva, sino una ciudad muy desarrollada con 250,000 personas viviendo en la ciudad. Esta es una ciudad que ha sido perdida el año 500 antes de Cristo, cuando el río Éufrates cambió su dirección. Vino una inundación o algo así sucedió y se desvió de su curso y tomó otra área. Ustedes han visto desde arriba los ríos, lo que dejan marcas y lagos, porque los ríos cambian de curso frecuentemente, los ríos grandes, o por medio de una inundación o alguna otra sucede. El río Éufrates cambió como unos 18 kilómetros, y en un lugar desierto, que hay una ciudad ahí. ¿Qué pasa con la ciudad cuando el río cambia y la arena empieza a llenar y la gente tiene que trasladarse cerca al río para tener agua? Y la ciudad de Ur fue perdida, y por siglos las personas están preguntando que había algún problema con el registro bíblico. En 1950 los arqueólogos descubrieron ese lugar en el desierto babilónico. Y como resultados, cuando empezaron a excavar, descubrieron que Ur era una ciudad grande. Y habían redescubierto lo que nosotros sabemos acerca de Ur, cuán grande era. Ahora, vamos a darnos un paseo por la Universidad de Mesopotamia, la UM. ¿Saben lo que es la UM? La Universidad de Mesopotamia. Y vamos a ver lo que están estudiando. Lo que nosotros sabemos de lo que hemos descubierto es que en el departamento de matemáticas ellos habían descubierto, se habían puesto los números en orden. El número 123, ellos descubrieron que el 3 era las unidades, el 2 era las decenas y el 1 era las centenas. Eso es simple para nosotros, pero eso era un nuevo concepto para ellos y ellos lo habían descubierto. Los mesopotámicos lo habían descubierto.
También ellos descubrieron, ellos necesitaban un número y crearon el número 0 para describir la idea de nada. Entonces, ¿cómo describes? Entonces, ellos entendieron que necesitaban ese valor y ellos descubrieron ese valor. Esta es una área muy desarrollada. También la área sociológica estaba muy desarrollada. El código de Hammurabi, descubierto por los arqueólogos, y tenían todo un gran rango de códigos, de leyes y de cosas que habían aprendido. Tenían todo un sistema legal muy desarrollado, en una cultura bastante desarrollada. También desarrollaron textos de medicina. No habían libros, eran rollos, pero descubrieron estos textos donde habían doctores y estudiaban medicina, estudiaban biología y muchas otras áreas. También había el departamento de música. La música también se desarrolló bastante elevada en su literatura. Y esa es una de las razones por las cuales te llevo a la Universidad de Mesopotamia. Había mucha literatura y lo que encontramos en su literatura, que ellos tenían una descripción de la creación y todas las explicaciones de la vida. Tenían muchos dioses que estaban peleando el uno con el otro. Y había esa historia en su historia de creación, que estos dioses se descubrieron el uno al otro y se descubrieron que estaban en esta tierra y que tenían hambre y que tenían que pelear para poder aprovisionarse de lo que tenían ahí. Había un mar salado y había un mar de agua dulce. Entonces, ¿quién iba a quedarse en control de todo esto? Y la historia que está aquí involucrada en este proceso de esta literatura mesopotámica describe que ellos se dan cuenta que tenían que tener control y tenían que tener control de la tierra y del agua y estaban sujetos a todos los elementos naturales, al clima. Entonces, ellos necesitaban a alguien que los ayude y estos dioses crearon a la gente. Esta es la descripción babilónica de la creación. Y estos dioses crearon al hombre para que los sirvan, para que los alimenten. Y ellos necesitaban a alguien que los alimente, para que cuiden la tierra en favor de ellos, para que se conviertan en sus esclavos. Entonces, la idea babilónica de cómo se creó todo era diferente. Entonces, el hombre en este sistema era un pensamiento secundario. Sí, necesitamos gente que nos pueda ayudar y entonces puedan hacer el trabajo para nosotros. Entonces, Abraham se dio cuenta y Taré, en esa relación con Dios, ellos se dieron cuenta que que tenía que haber alguien más grande, un Dios con G mayúscula. Porque estos dioses babilónicos estaban sujetos a la naturaleza y la naturaleza tenía que venir de algún lugar. Tenía que haber algo más grande. Entonces, ¿por qué tenemos que ir a la Universidad de Mesopotamia? Entonces, ahí tenemos que entender por qué ellos rompieron con esta cultura. Porque ellos eran politeístas. Y Abraham dice, debe haber un Dios que esté en control de todo esto y de todas las cosas, porque alguien ha tenido que poner la naturaleza antes que estos otros dioses vengan. Y en el proceso de todo esto empezamos a ver y entender que Dios, el Dios de la creación, es el que creó todas estas cosas, en lugar de que estas cosas le permitieran a él crearlas. Entonces Abraham empieza a entender que este era el Dios que controlaba el tiempo y controlaba el destino y controlaba todas las cosas mágicas que hay en la tierra y todas las cosas que los babilónicos estaban tratando de explicar. Dios no esperaba que nosotros lo encontremos. Él se reveló a nosotros. Entonces toda la razón para toda la creación era para que Dios pueda crear al hombre,
para que sea él parte de ella. Ahora veamos a la epopeya épica que los dioses crearon al hombre para que el Dios pueda descansar, sus dioses puedan descansar. Y el hombre era un pensamiento secundario. Entonces, Abraham empieza a entender quién es Dios y se da cuenta que la intención de Dios era totalmente diferente. Y si tú vas al corazón mismo de lo que crees, entonces vas a entender por qué Abraham dio ese paso para salir de ahí. Porque Dios le dijo, sal de este desorden, de este caos. Entonces Dios le dice, yo voy a empezar otra vez con este hombre llamado Abraham. Y estas van a ser las personas que me van a servir, me van a seguir. Cuando Abraham se da cuenta de esto, él empieza a saber que tenía que irse. Entonces, esto va en contra de todo lo que enseña la cultura. Y sus vecinos no entendían de lo que... ¿Un Dios?, le preguntaban. No hay un solo Dios. Hay muchos dioses, Abraham. ¿No sabes tú eso? Abraham, ¿a dónde estás yendo? Oh, estamos yendo a la tierra que el Señor nos va a mostrar. Oh, sí. Entonces, Sara, empaca la casa. Estamos yendo a algún lugar. ¿Dónde estamos yendo? Estamos yendo donde Dios nos va a mostrar. Vamos a migrar a través del desierto, a lo largo del río. Pero toda mi familia vive aquí, yo no sé. Nuestros hijos están en la secundaria. ¿Entienden lo que digo? Es difícil irte de donde has estado por toda la vida, a no ser que hayas escuchado de Dios. Y ahí empieza a tener más sentido. La revelación que Abraham tiene lo hace responder al llamado de Dios y empieza su viaje de 1600 kilómetros y a pie. Y todo esto, Abraham viaja. Si tú vas directo por todo el desierto árabe, no hubiera sido tan lejos. Pero él va por el río Éufrates y regresa por la costa de Canaán. Más o menos hay 16,000 kilómetros. Y él se da cuenta de quién es Dios. Y si nosotros entendemos quién es Dios, nos va a ser más fácil responder. Quizás Dios te está diciendo a ti, sal de esa situación. Te está llamando a que salgas. Sal de ese lugar que es impío. Deja esa relación impía. Trasládate. Quizás Dios te está diciendo a ti, ahora te estoy predicando, en lugar de simplemente solo hablar de Abraham. Pero tú sabes, mientras más conoces el plan de Dios para tu vida, te vas a dar cuenta que Dios te está dirigiendo y te está amando, que tú no eres un pensamiento secundario para Él. Entonces, si tú empiezas a ver lo que Abraham vio, entonces te vas a dar cuenta quién es Dios. Eso es lo que cambió a Abraham. Cuando entendió quién era Dios, entonces él estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pedía. Y es lo mismo para todos nosotros. Tenemos que llegar al punto que le confiamos en Él y vamos al lugar donde Él nos está mostrando. Y aquí vamos a tener un entendimiento claro de quién es Dios y cuáles son sus intenciones para nosotros. Y nosotros respondemos a esto. Ahora, vamos a saltar a la historia de Abraham. Abraham respondió a Dios y Abraham nos da dos conceptos importantes aquí al principio de la escritura. Y estos conceptos son fundamento. El primero es el diezmo y el segundo es pacto. Estas dos relaciones son de vital importancia para entender el Antiguo Testamento y lo que Dios estaba haciendo. El concepto de diezmar. En Génesis capítulo 14, vamos a ver rápidamente estos antecedentes. Cuando Abraham regresó a la tierra de Canaán, lo que él descubrió, un lugar para servir a Dios, y trajo a su sobrino Lot con él, y Lot con su familia, con
Ellos se dieron cuenta que sus ganados eran demasiados, no había suficiente agua y dijeron, nos separemos el uno del otro. Entonces, mientras ellos se separaron, una de las cosas que sucedió, que vinieron reyes del norte y tomaron Sodoma y a Lot y se llevaron todas las cosas y se llevaron hacia el norte. Entonces, llevaron todo. Entonces, Abraham tomó sus siervos y fue a pelear contra esos reyes, y vemos eso en la Biblia. Y Abraham tomó a sus hombres y los conquistó, y trae de regreso a Lot y todo el despojo, y salva a todos, y los trae de regreso, y está caminando por ese camino, y por el campo, y él conocía todo ese territorio porque Dios se lo había dado. Este es este país es tuyo, y yo te estoy dando la tierra de Canaán. Un momentito, la tierra de Canaán. ¿Quién es Canaán? ¿Sabes tú quién es Canaán? Canaán es el nieto de Noé, uno de los nietos de Noé. ¿Y qué es lo que nos llama la atención de Canaán? Cam había deshonrado a su padre. Entonces vino una maldición sobre él. En lugar de venir la maldición sobre el mismo Cam, la maldición fue a la siguiente generación, ese joven llamado Canaán. Y la maldición era que tú no vas a tener una tierra en la cual vivir, básicamente. Y esta maldición va a estar sobre tu familia. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios trajo a Abraham y le dio la tierra de Canaán. Te la voy a dar a ti, le dijo Dios. La palabra de Dios siempre se confirma a sí misma y siempre regresa. Y lo que Dios dice en una generación y lo que Dios nos promete a nosotros puede tomar a veces varias generaciones hasta que se cumpla. Pero yo quiero saber ahora. A veces estamos con apuro, pero Dios dice, vemos esto cumplido, te voy a dar la tierra de Canaán. Entonces Abraham caminó por todos los lados, arriba y abajo, la tierra de Canaán, y ahora tiene que ir a rescatar a Lot, y lo trae por el campo. Y la escritura dice en Génesis 14 que se presentó un sacerdote, un hombre que era sacerdote y rey, en Génesis 14, que era el rey de Salem, Melquisedec. Es un personaje inusual, y para poner la historia tenemos que saltar a Hebreos 5, 6 y 7, que habla acerca de Melquisedec. Él es el rey de Salem, pero deberíamos leer así, el rey de Jerusalén, porque esa es la misma región. Él era rey sobre esa área, Jerusalén. Salem quiere decir shalom, paz. Estamos familiarizados con la palabra shalom. Entonces, Jerusalén. Entonces, esta es el área que vemos por primera vez, esta relación y las cosas que están ahí. Entonces, Melquisedec viene a él y lo bendice, pone su bendición sobre él. Entonces, date cuenta que hay un sacerdocio aquí que Dios ordenó. Él es el sacerdote del Dios Altísimo, y viene y bendice a Abraham. Y Abraham, en respuesta, ¿qué hace? Le da el diezmo de todo lo que tiene. Le da la 10ª parte de todo el botín de guerra. Entonces, quiero que te des cuenta de dos cosas. Número 1, el diezmar vino antes de la ley. Muchos pueden decir, yo no tengo que diezmar porque ese es un concepto de la ley. No, eso empezó antes de la ley. Abraham existió mucho antes de que alguien escriba la ley, antes de Éxodo. Entonces, el diezmar, número 2, está ligado al sacerdocio. No está ligado al sacerdocio humano. Esto vamos a hablar más adelante, sino el sacerdocio de Dios. En Hebreos 5 y 7, el escritor de Hebreos aquí argumenta que Jesús es de ese mismo sacerdocio.
y eso los conecta. Y ahí los dos extremos